Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y hoy voy a estar haciendo un poco un análisis para Venezuela, para ver qué es lo que viene para este tiempo. Sé que hay mucha gente que está muy expectante, muy ansiosa con el 10 de enero y qué va a pasar finalmente allí. Así que lo que vamos a estar analizando en principio va a ser un poco lo que son los tránsitos para esa fecha, que es un poco lo que ves en pantalla. Y voy a estar haciendo también apertura con cartas y tengo también como la idea de hacer un gran tablero. Así que voy a ver si puedo juntarlo todo en este video para ver como más a rasgos generales y luego hacer algo un poco más puntual específico. Pero vamos a ver un poco entonces cómo se viene la energía para este tiempo de gran cambio y transformación para una Venezuela que ya es libre. Así que desde ya, si sos nuevo, te invito a que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad y por supuesto a todos ustedes que me siguen y me bancan siempre, gracias totales. Vamos a empezar entonces con el análisis de lo que ves en pantalla, que es un poco el momento, ¿sí? El 10 de enero, ¿sí? Marqué los tránsitos para ese día. Vamos a ver un poco cómo esto se va a estar emplazando, ¿ok? Y vamos a estar mirando algunos temas que me parecieron muy importantes, ¿ok? Acá voy a ir haciendo algunas marcas para poder ver eh, estos temas que te cuento, ¿sí? Entonces, cosa interesante para analizar, son varias, y lo que sí quiero decirles como a modo un poco de observación, voy a estar mostrándote algunas revoluciones lunares también, porque yo creo que el cambio, más allá del 10 o no el 10, porque sé que mucha gente está con esa, como con esa ansia, ¿no? Pero más allá del 10 o no el 10, lo que viene es un momento de gran cambio y transformación para Venezuela. Yo vengo hablando de esto desde que fue la elección, que claramente había hecho yo un tablero y un poco había salido todo así, tal cual como fue, ¿no es cierto? Con el tema del fraude, pero con la gente en la calle, con una movilización que hacía mucho tiempo no se veía, no se expresaba. Y fuimos viendo, ¿no? Como esta decadencia de Maduro a través de diferentes análisis que fui presentando. Y vengo diciéndoles un poco como que, bueno, esto es una transición. Venezuela ya es libre porque hay algo ahí de una transformación que tiene que ver con el planeta Plutón, que cambió de signo, ¿sí? Plutón cambió de signo en la casa, transitando la casa número 4 de Venezuela. La casa número 4 es la identidad por pertenencia, lo que significa ser venezolanos, las raíces, la tierra misma, los monumentos públicos, ¿sí? Y claro, Plutón vino haciendo esta transición entre Capricornio-Acuario, Capricornio-Acuario, ¿sí? Pero finalmente ya Plutón ingresó directamente a Acuario y va a estar ahí por los próximos 20 años. ¿Esto de qué nos habla? El signo de Capricornio es la estructura vieja en la que Venezuela estaba habitando y ahora en el símbolo y en el signo de Acuario, con la energía también del planeta Urano, nos habla de la libertad. La libertad, lo nuevo, la innovación y la revolución. Por eso, cuando yo les explico que este movimiento no va a parar hasta la liberación y la realidad concreta es que el dictador está en su tiempo de descuento, 2025 va a ser su año de cierre completamente. Entonces, creo que es importante que no nos fijemos en una fecha puntual, aunque puede efectuarse el momento, ¿no? El 10 como tal, pero piensen que esto va a ser una transición, porque no solamente es el hecho de que él deje finalmente a Venezuela libre, sino todo el proceso que viene para Venezuela en su reconstrucción, si se quiere, pero pensemos que no va a ser una reconstrucción como del país como tal o como lo conociste, sino una reconstrucción de nuevas ideas y de una nueva forma de vivir la patria, la tierra, el sentido de nacionalismo, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, un pueblo, una sociedad que llegó al punto de quiebre total que es Plutón en Acuario, en esa casa número 4, que marca un destino final para toda esta dictadura para siempre, ¿sí? Entonces, esto me parece crucial porque es importante que acá en los tránsitos incluso vos lo ves, ¿sí? Plutón viene a hacer esta transformación, como digo, ya está en ese paso, en ese signo directo y de forma concreta en la casa número 4. Y fíjense que también tenemos un sol
¿no? Que se viene acercando, ¿ok? Y que también va a estar pasando por esta casa número 4. Entonces es interesante porque el Sol en astrología social y mundana es el líder, ¿no es cierto? Puede ser el presidente, ¿no es cierto? El mandatario, la energía como de este liderazgo. Y es un Sol que viene ya con una energía, podríamos decir, plutonizada. Entonces el cambio se va a dar, el cambio va a ocurrir, ¿sí? Va a ocurrir. Esto se los digo, se los repito en realidad, porque se los vengo diciendo desde hace casi 6 meses, ¿sí? Por otro lado, lo que vamos a ver es mucha energía desde la casa 8, que tiene que ver con cambios profundos, muerte y transformación, ¿no? Los cambios bruscos y violentos que tienen mucho que ver con Mercurio, Mercurio sobre la Luna es el pueblo, es la gente, y la casa número 3, donde la luna natal habita, tiene que ver con las calles, ¿sí? Entonces yo creo que va a haber mucho esta cuestión de movilización, movimiento, gente en las calles, especialmente los jóvenes, ¿sí? Mucha gente y mucho el discurso, mucho la palabra, ¿no? Del cambio, la transición, la necesidad de hacer un reseteo, ¿no? Y como digo, Mercurio movilizando, Mercurio es regente de la casa número 3 natural, entonces claramente nos está hablando de un tiempo, yo creo, donde vamos a ver muchas movilizaciones en Venezuela por esa libertad, ¿sí? Por otro lado, si bien fíjense cómo la luna negra está un poco impactando de lleno, la luna negra es un poco la amenaza, esta cosa de generar miedo, un miedo psicológico, que es un poco lo que el régimen quiere hacer, ¿no? Fomentar ese miedo, ese terror, para que la gente no se anime a salir a reclamar su derecho y su libertad. Pero es una luna negra que ya un poco fue evolucionada por haber pasado el nodo sur a través de ella y está muy cerca de un vértex. El vértex es un punto de destino, algo que no podemos evitar. Y la luna negra, como digo, al estar en el signo de Libra, que es un poco el signo de la paz, la armonía, ¿no? La amenaza constante es como esto, como que no va a haber paz, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, ¿no es cierto? Pero claro, no se olviden que fue tocada por el nodo norte, perdón, el nodo sur es un cierre de ciclo del pasado para siempre, o sea que ya hay como situaciones con esta amenaza y esta que ya no ejercen el mismo, te diría, poder o el mismo resultado que en otros tiempos. Yo lo que siento acá con esto es que la amenaza está latente, pero que ya no efectúa la misma, ¿cómo decir?, el mismo efecto, ¿sí?, en los ciudadanos. Es como que ya la gente, la sociedad venezolana llegó a ese punto de quiebre y en esto no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás, ¿sí? No hay vuelta atrás, ¿ok? El nodo sur, fíjense cómo está cerrando todo lo que es el ciclo de violencia, amenaza, corrupción, ¿sí?, manipulación. Entonces es un momento donde muchos de estos temas van a tener fin en Venezuela en este tiempo que viene. Van a tener un cierre, ¿ok? Luego empezará una reconstrucción, ¿ok? Una reconstrucción donde claramente cuando el nodo avance y vaya subiendo, al impactar en la zona más Virgo, Casa 11, creo que también va a haber una gran reestructuración de todo lo que sea el Congreso, el Senado, ¿sí?, o ese tipo de instituciones en Venezuela, ¿sí?, el Parlamento, por decirlo de alguna manera. Por eso les digo que el cambio va a ir siendo como un proceso, ¿sí?, un proceso donde todo se va a transformar desde los cimientos hacia las cúpulas más altas, ¿ok? Entonces un poco de esto. Por otro lado, también decirles que fíjense cómo el nodo norte está ya en una casi conjunción perfecta con Neptuno. Neptuno tiene mucho que ver con todo lo que son las ideas social comunista, populista y con este tipo de dictadores. Y el nodo norte ya viene como acercándose, ¿no? El nodo norte es un poco lo que tenemos que incorporar y aprender para el futuro. Y claro, es un nodo norte que ya pasó por los líderes heridos, que van a desplegar toda su furia para lograr perpetuarse en el poder. Lo hemos visto en muchas partes del mundo, vengo hablando de este tema hace mucho en este canal. Y ahora el nodo va a aplicar ese aprendizaje a toda esa zona Neptuno, donde claramente hay como un discernimiento totalmente distinto, donde ya no nos venden espejitos de colores. Por eso les digo que Venezuela es un cambio que se va a efectuar y este año va a ser el año clave para todo este proceso, pero no es solamente la cabeza del dictador, sino que son
todas las cúpulas y una sociedad que va a necesitar reconstruirse, y eso va a llevar años, va a llevar tiempo, ¿ok? Eh, por otro lado, fíjense cómo Saturno está casi en una conjunción perfecta con el Plutón natal de Venezuela en la casa número 6. La casa número 6 tiene mucho que ver con la salud del pueblo, ¿no? En un amplio sentido de la palabra. También tiene que ver con las fuerzas, ¿sí? La policía, los militares, la gendarmería, todo lo que es el trabajo, el salario, la calidad de vida. Y Saturno viene a poner un orden, ¿no? Como que acá Saturno viene a ordenar una situación que venía completamente descontrolada, y cuando toca con Plutón, pensemos que Plutón es la muerte y la transformación, y Saturno dice, bueno, vamos a jugar juntos este juego. Saturno dice ordenamos, tocando a esa energía plutoniana de la transformación, donde todo el sistema, ¿sí?, militar se va a estar purgando, depurando, transformando. La salud de ese pueblo va a ser una gran transición a través de una maduración que tiene que hacer como sociedad, ¿ok? Y si bien pueden venir tiempos realmente complejos para todo lo que tenga que ver con trabajo, salario, condiciones de vida como tales, porque tengo que ser sincera que Saturno al tocar ahí puede complicar un poco la situación o complicarla más, pero la realidad concreta es que es necesario madurar esa transición que hay que hacer. Y un poco la energía, yo creo, es que el dictador se va a encontrar solo, por decirlo de alguna manera. ¿Solo por qué? Porque algo va a pasar con las fuerzas, ¿sí? Con las fuerzas como tales, con las que él en otros momentos tal vez contaba ciegamente, y aquí hay un proceso de cambio, ¿sí? Un proceso de cambio porque hay una purga, ¿sí? Una purga con ese sistema. Por otro lado, fíjense cómo Urano, que les decía antes, es el planeta de los cambios, la innovación, la libertad, la revolución, ¿sí? Es un planeta que está ya ingresado en la casa número 8, y la realidad concreta es que Urano está produciendo un gran cambio y una transformación, ¿no? Una gran revolución a todo o nada, porque al ser en la casa número 8 es muy probable que en algún tipo de situación de confrontación o de violencia haya situaciones de pérdidas, pero es como que Urano está dispuesto a todo también, ¿sí? Entonces tenemos que entender estas dos áreas, ¿sí? Recordemos la casa 8, como dije antes, la casa de la muerte y la transformación, donde dejamos atrás una forma para siempre, ¿sí? Por otro lado tenemos a Júpiter con la Luna. Como les decía antes, la Luna es el pueblo. Júpiter tiene mucho que ver con la ley, la justicia, tiene mucho que ver con todo lo que son relaciones internacionales, tratados y pactos, tiene que ver con los vínculos con el extranjero, y también Júpiter es el gran expansor. Entonces esta luna, que es el pueblo venezolano, que está sobre la casa número 8, es un pueblo que ya entendió que tiene que resignificar su historia, y que si no se levanta para pelear por esa transformación, es como que la energía del sistema lo aplasta, ¿no? Creo que también va a haber mucho tema de apoyo internacional y de situaciones que van a ir como presionando cada vez más. Ya claramente el dictador no cuenta con los apoyos que contó en otros tiempos, está cada vez más acorralado internacionalmente, y eso es un poco Júpiter también. Como que hay toda una esfera que viene desde afuera, que está apoyando al pueblo venezolano, que en casa 8 quiere un cambio radical de energía. ¿Okay? Entonces esto es muy importante de entender. Por otro lado, nosotros tenemos a Marte, ¿sí? Marte es la energía de, ¿cómo decirlo? Es una energía de conflicto, de guerra, de armas, de violencia. Es compleja, ¿no?, la energía marcial, pero tenemos que entender que es un Marte retrógrado, ¿sí? Y esto me indica dos cosas, porque es un Marte que va a trabajar sobre la casa 3, ¿sí? Que tiene que ver, como les dije antes, con las calles, ¿sí? O sea que yo creo que va a haber mucho movimiento en las calles, y va a haber, por supuesto, yo creo un momento también de gran represión. Me preocupa un poco, eh, pero bueno, como ya les anticipé en otro momento, el dictador va a desplegar su furia con lo que le quede, porque es a todo o nada, ¿no? Y fíjense que Marte nos queda en el tránsito sobre la casa número 10, que es la casa del poder político como tal. Pero tengamos en cuenta, insisto, en que es un Marte retrógrado. Entonces, ¿esto qué me lleva a pensar? Que realmente creo que el dictador no va a contar con todas las fuerzas que él cree, ¿sí? Entonces, puede que él quiera
con aquellos que lo sigan apoyando, ¿no es cierto?, como desplegar esa furia, pero me da la impresión con ese Marte retro de que también se va a encontrar con grandes sorpresas, con un Marte que se viene hacia atrás, las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas que van a estar retrogradando significa como que no van a estar, no van a querer estar ejerciendo en ese momento, ¿no? Por alguna razón, ¿sí? Entonces, o no van a querer actuar como tal bajo las indicaciones estrictas del dictador. Entonces, por eso digo, me parece que él va a contar con la mitad de lo que piensa que cuenta, y creo que este símbolo especialmente de las fuerzas y de los militares, de la policía, y todas estas esferas son también un agente protagonista en este proceso, ¿no?, de caída del dictador para siempre, ¿no? Fíjense por otro lado que es un Marte retro que está en una oposición a este Plutón de la casa 4. Entonces, claramente, Plutón está diciendo es a todo nada porque estamos muriendo a lo que fuimos, ¿no es cierto? Y transformándonos en este grito de liberación, ¿sí? Y Marte desde enfrente que se está peleando. Pero no olvidemos, como dije antes, es un Marte retro. Entonces, cuando el planeta está retrógrado, la tendencia es más una energía hacia adentro, más contenida. Entonces, insisto en lo mismo, de que puede haber un montón de amenazas, puede haber, no sé, creo que el dictador va a estar como más en una cuestión de eh, ejerciendo la violencia psicológica, ¿no? Porque luego, en lo concreto, no va a contar con todo lo que él espera o con todo el apoyo que espera, mientras que enfrente va a tener un pueblo que va a estar dispuesto y decidido a salir a pelear por su libertad, que ya está en marcha y en proceso. Entonces es muy interesante ver este aspecto, ¿no?, de los tránsitos como tales. Ahora te voy a estar mostrando algunas revoluciones lunares que me llamaron mucho la atención. Bueno, en principio lo que ves en pantalla es la revolución lunar que le compete a Venezuela para el 26 del 1, o sea, ya pasada esta fecha del 10, ¿sí? Y acá lo que me llama mucho la atención es este eje, porque la casa número 7 tiene que ver con todo lo que tenga que ver con elecciones, tratos, pactos y acuerdos, cómo se llega a esos pactos y acuerdos, ¿sí? Ya sea internos, internacionales, también es la casa de la justicia. Y fíjense cómo acá tenemos Plutón, Sol, Mercurio, ¿sí? Y ya acá es un Sol en Acuario, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que viene un proceso de transición donde definitivamente el Sol, o sea, el Sol, acuérdense que es el líder, va a estar pasando por un proceso de muerte, de purga, ¿no? Y empieza el nacimiento de una figura que traiga la libertad a Venezuela, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que acá hay todavía procesos de charlas, conversaciones, de situaciones que hay que negociar o que hay que, ¿no? Por eso, como les digo, no es simplemente eh, que Maduro asuma o no en su falacia, ¿no?, el 10, sino que todo ese proceso tiene que ir, tiene que ir dándose progresivamente, ¿está bien? Entonces, no es como de hoy para mañana, hay algo de esto, ¿sí? Luego fijémonos cómo Saturno está en la casa número 8, ¿sí? La casa número 8, la muerte y la transformación, los cambios bruscos y violentos. ¿Y Saturno qué quiere hacer? Saturno está diciendo, bueno, es el momento de madurar todo lo vivido y empezar a poner peldaños, a construir ese cambio. Por eso es tan importante este proceso de purga y depuración que se va a hacer a nivel de la ley, la justicia, del líder, ¿no? Creo que también Mercurio trae acá mucho el tema de la conversación o la negociación, se quiera o no, ¿sí? Pero Saturno dice, bueno, ahora no solamente vamos a hablar de un cambio, empezamos a poner los ladrillos, ¿sí? O sea, un pie delante del otro para procesar ese cambio, ¿se entiende a lo que voy? Y es el momento de empezar a asumir esa responsabilidad para el pueblo venezolano, ¿sí? Por otro lado, fíjense, tenemos a Urano que nos queda en casa 10 y está marcando el momento del cimbronazo, ¿no? Como que se viene una gran revolución ahí de todo el sistema político, como lo conocen ustedes hasta ahora, ¿sí? Vamos a ver también, me llamó mucho la atención, tengo que decirlo,
la revolución lunar que afecta a marzo, ¿sí? Fíjense esto es interesantísimo, porque tenemos una casa 10 que, de vuelta, es el poder político, que en marzo va a tener Sol, Mercurio, Venus, Neptuno, Nodo Norte, parte de la fortuna, Saturno, ¿ok? Y es también en marzo donde se va a producir el último eclipse de Sol en Aries, ¿sí? Y Aries está marcando el final de los líderes heridos del pasado, ¿sí? Por eso les digo que yo creo que acá el cambio, la liberación es inminente, es algo que estamos muy próximos a verlo. Eh, por más que empiece o no ese 10 de enero, acuérdense que esto va en un proceso, una transición, ¿sí? Y realmente creo que el líder, el dictador, se va a ver tremendamente acorralado, no va a poder perpetuarse, ¿sí? Por mucho tiempo más, y creo que marzo y este epicentro, como les muestro, esa revolución de marzo, va a marcar realmente el final de una era, el final de una era completamente, y es el año donde el dictador va a caer, ¿sí? Acá nosotros tenemos ya una modalidad donde se empieza a ordenar, porque como dije, el Sol, Mercurio retro, Venus retro, ¿no? Como que va a estar duro y difícil seguir negociando o aceptar, ¿no es cierto?, la persistencia o la permanencia de este señor. Eh, Neptuno, ¿sí?, que ya está en una conjunción con Saturno, y una vez que Neptuno y Saturno se encuentren, va a ser el fin para las dictaduras y para muchas, por lo menos, dictaduras en el mundo, y también para mucho de lo que es la política social comunista populista de izquierdas, porque justamente va a marcar el periodo en este encuentro donde Saturno un poco colapsa a Neptuno, que son todas esas ideas, y las derechas van a ir cada vez ganando más y más preponderancia y poder en todas partes del mundo, ¿sí? Y el nodo norte involucrado, porque eje del eclipse, donde va a suceder también, como les explicaba antes, es un momento donde viene un cambio de... Recuerden que los eclipses son momentos donde hay una transfiguración total de un sistema, ¿sí? Es donde una luz se apaga por un momento y se enciende otra, ¿no? Como transformada, ¿sí? Y en este caso, en el símbolo de Aries, que es el líder y los líderes, ¿sí? Me parece que es radical entender esta información. Entonces, decirles que la transición eh, está a la orden del día, el dictador está en su tiempo de salida, esto no va a parar, ¿sí? No va a parar, y creo que desde este 10 de enero a este proceso marzo, ¿sí? Eh, vamos a ver como ese gran colapso de la dictadura de Nicolás Maduro y de lo que ha sido el chavismo en Venezuela, para que empiece una reestructuración del sistema que, como dije, por supuesto, va a llevar un largo periodo de tiempo, porque hay muchas cosas que tienen que reestructurarse, no solamente esa cabeza, sino muchas más cosas que van a ir en un juego una tras otra. Pero acá se viene, les digo, el colapso total del régimen. Fíjense, Plutón en la 8, ¿sí?, que de vuelta, desde la energía de Acuario, la libertad. Y la 8, como les expliqué antes, los cambios bruscos y violentos, ¿sí? O sea, esa energía de propulsar todo el cambio y el jumping fate, ¿ok? Y sepan que Plutón en la 8 dice, es el fin del juego. Acá se viene un cambio, una muerte, una transformación total de Venezuela, ¿no? Un cambio total de piel de Venezuela, un cambio total de sus estructuras, un cambio total de esa sociedad, un cambio total, la muerte y la regeneración con la energía de lo que necesitamos soltar, desapegarnos y ir en busca de nuestra independencia, de nuestra libertad, ¿sí? Y de esa revolución.
Fíjense que además Plutón está haciendo sextiles con todo este eje que yo les marcaba, ¿sí? Que es, les digo, este es el punto y aparte de la historia para Venezuela. Y como dije, yo creo que el proceso puede empezar el 10 de enero, pero no importa si es ese 10 de enero, el proceso ya empezó el 28 de julio, creo que fueron las elecciones, donde ganó Edmundo González Urrutia, creo que este momento de esta revolución lunar es donde se marca el colapso total, es el colapso total de un sistema, del dictador y del régimen en un amplio sentido de la palabra, ¿ok? Se vienen también grandes cambios para toda la esfera que tiene que ver con ese Congreso, Parlamento y demás. Así que también piensen que ahí va a haber mucha información para procesar y bueno, ir de a poco en esa reconstrucción, ¿no? De lo que será este camino, este largo camino a casa. Bien, vamos a seguir entonces con un poco de tarot, a ver qué es lo que viene para este periodo entonces para Venezuela. Bueno, voy a continuar ahora entonces con un poco el análisis para Venezuela con el tarot. Sí, voy a estar con arcanos mayores en principio y vamos a ver un poco qué es lo que viene, ¿sí? Para este momento en Venezuela. Venezuela para este momento de 10 de enero que viene para el dictador, que se viene para este país. Venezuela, 10 de enero. ¿Qué se viene para este país, Venezuela? Bueno, en principio tenemos debajo la carta del juicio. Quiero decirte que la carta del juicio es una carta donde realmente se viene como un renacimiento y un resurgimiento para Venezuela. El juicio es el momento de rendir cuentas, Tenemos los enamorados invertidos que nos habla de quienes no quieren tomar decisiones, ¿no es cierto? Así que ya te está dando un poco la pauta, ¿sí? Porque la carta de los enamorados es una carta de un momento de tomar decisiones, pero cuando sale invertida es quienes no quieren tomar las decisiones necesarias, ¿ok? Pero fíjense cómo también tenemos la luna negra en este caso, porque es la luna invertida, ¿sí? La luna es una carta que en el tarot nos habla mucho de las mentiras, los engaños, la manipulación, ¿ok? Y como está invertida, es como que es el momento donde todo se descubre, todo queda expuesto, todo queda tan expuesto y tan evidente y tan a la vista, ¿no? Que realmente yo siento que es un momento donde para todos aquellos que no quieren tomar estas decisiones, ¿sí? Eh, Se viene un momento donde quedan expuestos completamente y ya no van a poder sostener más la mentira, la manipulación, el engaño. Es como que siento que la luna negra va a salir del cielo de Venezuela. Esto es un poco a nivel metafórico lo que intento explicarte. Por otro lado, fíjense que tenemos el Papa y tenemos el colgado. Esperen que lo voy a correr para que lo puedas ver. Tenemos el Papa, ¿sí? Y tenemos el colgado. ¿Qué decirte? Yo creo que acá viene un momento de mucha intervención internacional, como les explicaba antes. Viene un momento, el Papa es ese momento, ¿no?, de la verdad, de la justicia, del compromiso, ¿sí? Y es un momento de consagración. La realidad concreta es que al estar el Papa con el colgado, ¿de qué nos está hablando? Insisto, para todos aquellos que no quieren tomar la decisión correcta, pero que ya ha sido expuesto en un momento de evidencia donde ya no va a poder sostener la mentira y la traición al pueblo venezolano, se viene un momento donde se le va a exigir interna y externamente, y como desde un lugar, ¿no?, como desde la energía, ¿cómo decirlo? Porque no es solamente algo internacional, sino que el Papa también es exigir la verdad y la justicia, ¿no? Y que lo va a llevar directamente a la posición del colgado. Por eso yo les digo que no se enfoquen tanto en el 10 como fecha, ¿sí? Porque el dictador no va a querer tomar la decisión, ¿no es cierto? Pero no va a haber forma de que se sostenga. Y la caída viene, ¿ok? Vamos a ver qué más. Tenemos el mago y tenemos la suma sacerdotisa.
y tenemos el loco. Acá hay alguien que se va. Se va a ir dejando posiblemente este momento de gran oscuridad, ¿no? Pero es una muerte que ya empieza ese proceso y vendrá para Venezuela la carta del ermitaño, la carta de empezar a buscar de nuevo, a resurgir de las cenizas, ¿no es cierto? A buscar de nuevo un destino. Quiero decirles además, Venezuela, que el ermitaño es la carta que rige el año porque es el número 9. El número 9 es un momento de cerrar ciclos del pasado para siempre y el ermitaño es una carta que rige el año 2025 y es un poco la energía que se viene para todos ustedes. Creo que estos primeros meses del año son la clave, es donde vamos a ver el derrumbe total y la salida del dictador y empieza este proceso de búsqueda de identidad del pueblo venezolano una vez más, ¿ok? Viene un momento de nuevos comienzos para Venezuela. Siento que acá, fíjense cómo está la suma sacerdotisa. No solo la suma sacerdotisa representa a una mujer que es la que apadrina un poco todo este cambio, este nuevo comienzo. También la suma sacerdotisa nos habla de la sabiduría, la maduración, lo que han aprendido a través de la experiencia de estos últimos tiempos. Fíjense cómo la suma sacerdotisa tiene en la mano el libro de la vida y la llave en la mano. Ella es quien tiene ese poder y es un poder no solo desde un lugar como símbolo político en este instante, María Corina, sino que yo creo que ella es una mujer que tiene una misión de vida, ¿no? Que fue enviada, ¿no? Como energéticamente. Ella es esa persona que tenía que aparecer en el momento justo, en el lugar indicado, para eh, movilizar este cambio, ¿no? Porque todo en la vida es un ciclo y ella era la encargada, ella es la que tiene la llave y esa llave tiene que ver con, fíjense, el libro de vida y la llave. Ella tiene la sabiduría, tiene la templanza, tiene la paciencia, ¿no es cierto? Es una cuestión de no decaer y no desesperarse. Viene la caída del régimen. Es algo que no se va a poder detener. Y lo van a ver en los próximos meses radicalmente. Entonces, como digo, viene este nuevo comienzo, ¿sí? Pero un poco con esta energía, como les digo, ¿no? Como eh, de saber el momento, de saber esperar, de saber que estamos en el camino correcto y que esto no va a cambiar, ¿no es cierto? Que esto es un proceso que ya comenzó y que no va a parar. Y yo creo que hay que mirarla a ella puntualmente, escucharla, porque la templanza de esta mujer, ese saber lo que es, por más de que todavía no sea tan tangible, ¿no? Pero ella es la que tiene el libro de vida y la que tiene la llave y es la que abre la puerta con el mago para un nuevo comienzo, como te dije antes, el juicio, ese momento de renacimiento, ¿ok? Pero por supuesto primero va a haber resistencia. Esa resistencia va a terminar en el colgado, el sacrificio, ¿no es cierto? Alguien que va a quedar, o sea, todas las decisiones que el dictador no tome ahora, lo van a llevar directamente al colgado. Va a ser llevado, empujado al colgado. Un momento donde él va a quedar como aislado, ¿sí? ¿Qué viene para el loco? Porque él quiere irse, ¿no? Finalmente se va a ir, pero se va con la estrella invertida y la muerte invertida. La decisión que no tome en este momento va a ser un precio muy alto para pagar luego, ¿ok? No sé por qué, pero se me viene en este momento con este loco acá y estas dos, como ese momento donde sos vos el exiliado. Y ojo con que luego él no tenga que salir simplemente con lo que tiene en la mano, porque si él tomara la decisión, cosa que no va a hacer, de llegar a una negociación, capaz podría irse hasta con todo lo que ha robado, ¿no? Pero acá nos da más la impresión de una persona que se va a tener que ir prácticamente con lo opuesto, ¿no es cierto? Vamos a ver un poco
voy a poner en el medio la casa que va a representar al país, ¿sí? A Venezuela. Vamos a ver la casa. Okay, Venezuela. Venezuela. ¿Y qué viene para Venezuela a partir de este 10 de enero? Venezuela. Wow. Bueno, esto fíjense qué interesante, ¿eh? El parque va a ser el gran protagonista, ¿eh? Es el momento de madurar, el trébol los acompaña. Mucha influencia que viene, como les dije, de afuera, y más allá de la tormenta, viene el árbol, viene el momento de sanar a Venezuela. Fíjense, qué interesante, me encanta. Claro, esta persona lo único que quiere es llevarse su plata, ¿no? Pero viene un nuevo comienzo. Y como les decía, las ratas van a salir huyendo. Las ratas van a salir huyendo, así como también lo vimos pasar acá en la Argentina, ¿no? Tantas ratas que salieron huyendo durante todo este año de proceso. Fíjense qué interesante. El país tiene arriba el sol, ese momento de renacer de las cenizas, la paz, la alegría. Fíjense cómo acá se está celebrando un nuevo amanecer para Venezuela. Abajo tienen la luna, un momento de reconocimiento, de volver a empezar, de recuperar su valor, ¿sí? Si bien yo creo que acá hay muchas ilusiones y fantasías por ahora, ¿no? Como de que las cosas se van a dar de tal manera, ojo con esa parte, ¿sí? Porque puede que muchas ilusiones no se hagan realidad porque la trampa y la mentira todavía quieren coartar la situación. Pero viene el momento del ramo, que es esta oportunidad que no pueden perder, ¿sí? Con estas noticias. Entonces, siento que realmente no se guíen por el 10 de enero como tal. Este juego ya está terminado, ¿no es cierto? Y el régimen está en sus últimos momentos. Fíjense cómo hay todavía miedo en la gente, en el pueblo, ¿no? Y todavía hay obstáculos por atravesar, pero los lirios nos habla de un proceso donde es tanta la maduración que se ha hecho, ¿no? Que luego lo que viene es un envión, un golpe de suerte. Yo les digo que las ratas van a querer llevarse el dinero, van a querer, ¿no es cierto?, como arrasar con todo, pero realmente, fíjense que viene para la casa el niño, ¿sí? Que es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo, ¿ok? Así que Venezuela, realmente tengo que decirles que estamos, les diría, en la víspera, ¿no? En la víspera de lo que va a ser para ustedes. Les voy a dejar esta carta. En la víspera de un nuevo amanecer para Venezuela, para el suelo venezolano y para todos ustedes como sociedad. Y fíjense qué mágica energía, ¿no? Toda esta gente celebrando y festejando ese nuevo sol, ese nuevo amanecer, ese nuevo comienzo. Así que mis amores, les dejo este mensaje y por supuesto les agradezco que hayan compartido este rato conmigo. Luego me cuentan si quieren que les haga un tablero para Venezuela para ver qué es lo que viene para este próximo tiempo.